Los avisos. Hoy tendremos plática introductoria a la misa tradicional después de la misa de 12:30 de esta, y al término será el convivio mensual en el Centro Cultural Isabel la Católica. Les esperamos. La librería y la tienda están abiertas después de cada misa. Invitamos también a las charlas Duquin Altum los lunes a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural también. En el próximo mes se llevará a cabo el campamento de niños. Interesados llamen a Casa Cristo Rey para más información. En julio, el campamento de niñas. Es necesario registrarse lo antes posible, también llamando a Casa Cristo Rey. Del 19 al 24 de junio, retiro vocacional para varones, también interesados llamar a Casa Cristo Rey. Y el sábado 13 de mayo será la coronación de la Santísima Virgen después de la misa de 11:30. De la carta del apóstol Santiago. Carísimos, toda óptima dádiva, todo don perfecto, procede de arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de mudanza. Pues Él nos engendró voluntariamente con la palabra de la verdad, para que fuésemos el comienzo de su creación. Ya lo sabéis, carísimos hermanos míos. Sea pues todo hombre veloz para oír, pero tardo para hablar y tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, rechazando toda inmundicia y todo exceso de malicia, recibid con mansedumbre la palabra inspirada, la cual pueda salvar vuestras almas. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Voy a aquel que me envió, y nadie de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que porque os he dicho esto, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Paráclito no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré a vosotros. Y cuando venga a él, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente porque no ha creído en mí. De justicia porque voy al Padre y ya no me veréis. De juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Todavía tengo mucho que deciros, pero ahora no podéis entenderlo. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, os enseñará toda la verdad. Porque no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que ha oído y os anunciará lo que ha de venir. Él me glorificará, porque lo recibirá de mí y os lo anunciará a vosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Ud inter mundanas varietates ibi nostra fixa cincorda ubivera sud gaudia. Esa es la conclusión de la oración colecta del domingo presente, una oración muy hermosa en la cual estamos pidiendo que en medio de las vicisitudes de este mundo nuestros corazones permanezcan firmes donde están las verdaderas alegrías, es decir, en Dios, en las realidades de la fe, en el cielo. Como ejemplo de quien estuvo en las verdaderas alegrías, tenemos como ejemplo único a San José, a quien la Santa Madre, Santa Teresa, llamó maestro de oración. Cuántas mudanzas, cuántos cambios inesperados que tenía la providencia prevista para esa vida, y en cambio con qué serenidad y paz las afrontaba San José. Primero, su misión única de ser custodio de la Sagrada Familia, que obviamente pues no esperaba, y que se encuentra con que se le viene dada esa vocación al enterarse de la anunciación. Y él la toma esta misión sin rechistar, y en base a esa misión va a tener que soportar muchas incomodidades,
viajes difíciles a Belén, a Egipto, la persecución, la pobreza, todo eso. Pero él no se va a dejar acosar por la tristeza, por los rencores de esa persecución de Herodes, por el miedo al futuro, por la pobreza, sino que ese corazón estaba y está fijo en las alegrías del cielo. Porque en este mundo ya era un hombre de virtud excelsa, San José, por su profunda humildad, por su mortificación, por el olvido de sí y tener la mirada puesta en su esposa, la Virgen María, y en nuestro Señor, y por su silencio. Nos dice el apóstol Santiago en la epístola, en cuanto al silencio: sit autem omnis homo velos audiendum, tardus autem alloquendum, et tardus atiram, ira enim viri justitiam Dei non operatur. Es decir, sea todo hombre rápido para escuchar, en cambio lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia, o lo que es lo mismo, la santificación de Dios. Y en esa frase tenemos compendiado un plan de vida, de cual, como decimos, ejemplo es el Santo Patriarca. Prontitud, rapidez para oír, para escuchar. ¿A quién? A nuestro Señor. Es decir, estar atentos a la voz de Dios. Y estando atentos a la voz de Dios, también estar atentos a la voz de la conciencia, que si está bien formada, también en ella habla nuestro Señor. Y por último, al prójimo, porque también a través del prójimo el Señor nos puede hablar. Por lo tanto, ese estar pronto para escuchar se refiere a la docilidad para dejarse enseñar por nuestro Señor. Pero para poder escuchar al Señor hace falta ese silencio, porque el Señor habla en el silencio. Si yo estoy lleno de mí mismo, si mi atención se pone en las cosas de este mundo, si mi mente se dispersa, si siempre estoy buscando los desahogos en la criatura y no en el corazón de Cristo, entonces estoy prefiriendo las palabras humanas a las divinas y no hago silencio ni externo ni interno. Por eso el tardos para hablar. ¿Cómo vivo ese silencio en mi vida? Nos podemos preguntar. Y podríamos responder, bueno, pero es que yo no soy un monje, ni soy una monja. Yo no tengo esa llamada al recogimiento de llevar una vida de silencio. Bien, es verdad, tenemos unas obligaciones de Estado, que esas obligaciones de Estado nos impiden llevar una vida de recogimiento como la de los monjes o las monjas, que se sumergen en ese silencio exterior para guardar un recogimiento mucho más perfecto. Pero eso no quiere decir que no podamos guardar cierto silencio al modo del estado de vida que tenemos. Y ese silencio externo se cuida viendo qué es lo que entra por nuestros sentidos, cuidando lo que entra por nuestros sentidos, lo que entra por los ojos, lo que entra por los oídos y también lo que hablamos. Porque claro, la verdadera escucha del prójimo no es ponerse a chismorrear y escuchar todo lo que nos viene y enterarse de todo, porque eso obviamente lo que hace es dispersar, no es la verdadera escucha. Y en el hablar igual, hay que hablar cuando hay que hablar, cuando son cosas provechosas,
Pero también dice el libro de los Proverbios, en mucho hablar no falta pecado, mas el que es prudente refrena sus labios. Si no tengo ascesis en los sentidos, si no cuido lo que veo, lo que escucho, lo que leo, lo que hablo, el silencio externo no se cuida y no puedo tener silencio interno, que es esa disponibilidad para escuchar la voz divina en la oración y también en los sacramentos. Y por eso el mundo es tan ruidoso y tan lleno de distracciones. La gente no aguanta el silencio, la gente quiere ruido. Si el alma está vacía de Dios, entonces el silencio lo que hace es que es el momento en el cual la gente se da cuenta de su propia miseria, de sus propias vidas insustanciales, y entonces, como eso no lo aguantan, pues tienen que distraerse. Pero en cambio también la persona que es espiritual y que quiere orar, también tiene otro peligro, y es que cuando intenta ponerse a rezar, pues cae en que él mismo se genera el ruido y confunde la oración con un monólogo, con darse vueltas a sí mismo, con estar pendiente de los propios sentimientos, estados de ánimo, muchas veces autocompadeciéndose. Y claro, eso realmente no es rezar. O sea, aunque esté delante del Santísimo, pero si lo que empiezo es a pensar en mis cosas y no me pongo a hacer verdadera oración, bien sea vocal, meditativa o contemplativa, pues realmente lo que estoy haciendo es generar ruido y impedir que el Señor me hable. Entonces, tenemos que pedir al Señor mucho esa gracia de la vida de oración real, guardando no para la oración lo que me sobra, ahora tengo un rato, sino realmente teniendo una vida orante, que eso se puede hacer, aunque tenga muchas ocupaciones, porque puedo envolver mi vida en oración. Ya digo, aparte de los ratos de oración que se digan expresamente, bien oración vocal, rezo del rosario, por ejemplo, o por supuesto la asistencia a la Santa Misa también es orante, y por eso también, por esta cuestión del silencio, la misa tradicional cuida tanto el silencio, entre otras cosas, es silencio contemplativo y de adoración. También tenemos la oración de meditación, que conviene también que no se haga de esta forma que he dicho antes, desviando los pensamientos a cualquier sitio, sino dedicando esa meditación a empaparse, por ejemplo, de actitudes del Señor en su vida, o virtudes del Señor, o también la oración de contemplación, que nos puede parecer que es algo elevadísimo, pero realmente todos estamos llamados a hacer ese tipo de oración. Y la definía de una manera muy sencilla y profunda un simple campesino de Ars, que se pasaba las horas muertas delante del Santísimo, y cuando le preguntaban que qué hacía ahí tanto tiempo, pues la respuesta era: Él me mira y yo le miro. Y eso era la oración que hacía, simplemente mirar. Pero era la oración más profunda, la oración contemplativa. Por eso, quien se llena el alma de oración, de trato íntimo con Dios, quien conoce al Señor en la oración, ese es el que tiene visión de fe, se empapa de Dios, se empapa de la acción del Espíritu Santo, y entonces son tardos para la ira. Es la consecuencia de ser rápidos para la escucha y tardos para hablar, tardos para la ira. Porque quien se llena de Dios, como consecuencia de ese llenarse de Dios, se goza de paz, como era San José y como es San José. Porque los contratiempos y los sufrimientos
se ven con visión de fe y no simplemente como hay algo que no me cuadra y que va en contra de lo que yo esperaba. Se ve que todo es para el propio bien y para el bien de la Iglesia. Pero también tengamos cuidado con esto de la paz y gozar de paz, porque hay otra tentación ahí, que es ir a rezar para sentirse bien. Y entonces, si vamos a la oración con esa idea, pues nos estamos buscando a nosotros mismos. Además, bajo un barniz piadoso. Sí, yo voy a rezar y qué a gusto estoy rezando y qué bien estoy y qué a gusto estoy contigo, Señor. A rezar no se viene a estar a gusto, ni a misa se viene a estar a gusto. Aquí venimos a dar gusto a Dios, porque Él se lo merece y porque nosotros se lo debemos en justicia y en amor. Y en la oración buscamos a Dios, por Dios mismo, no nuestro propio gusto, porque si vamos a la oración a estar a gusto, nosotros estamos contraviniendo su fin. Y eso es un problema que pasa muchas veces, en muchos lugares. Buscar el sentimentalismo, que no las verdaderas consolaciones del Espíritu Santo en las oraciones que se hacen. En cambio, esta paz es consecuencia de la oración profunda que se hace, nos apetezca o no nos apetezca, que estemos a gusto o estemos secos, haya consolación o haya desolación. La persona orante reza siempre, tanto cuando hay gustos en la oración como cuando se aburre profundamente, porque lo hace por amor de Dios y no por buscarse a sí mismo. Y quien tiene esa vida de oración perseverante y seria, se llena de la caridad, se llena del amor de Dios y del amor al prójimo. Y por eso, quien es persona orante de verdad, es dulce también. Pues si vivimos esto que pedimos en la oración con esta, de tener el corazón fijo en las cosas de Dios, pues seremos lo que pedimos a San José, gente con el corazón puesto en las cosas de Dios, en las verdaderas alegrías. Pues hoy se lo vamos a pedir a él, el Santo Patriarca, aquel que es maestro de oración y de silencio, que se pasó su vida rápido escuchando a nuestro Señor y a Santa María, tardo también al hablar, porque es el maestro del silencio, y por supuesto, muy tardo a la ira. Que sepamos ser, como él, personas amantes del silencio orante. Que sepamos comprender las palabras de la Santa Madre. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo la alcanza, que en Dios teme, nada le falta, solo Dios basta. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.